de compartir mi pantalla y hacer la presentación. Compartir sonido. Compartir. ¿Se ve ahí la presentación, supongo yo? Ustedes me confirman, por favor. Se ve. Sí, sí se ve. Súper, súper. Muchas gracias. Bueno, la clase se está grabando Chao, también. Nicolás, que te vaya bien, disculpa. Chao, Ignacia, no te preocupes, gracias. Ahí la clase se está grabando, así que cualquier cosita la vamos a dejar también en la plataforma para los compañeros, para los que no... ¿Cómo se llama? No han podido asistir o ingresar a la plataforma, ¿ya? Bueno, derechos laborales es la asignatura que me toca impartir para ustedes, ¿ya? Mi nombre es Nicolás Soto, llevo un tiempo trabajando ya en esta institución, la parte de electricidad, matemáticas, derechos laborales ya igual lo he dictado, trabajo para otras instituciones de educación también, ¿ya? Ahí me presento un poquitito más, Nicolás Soto Retamal, soy técnico en electrónica, ingeniero en ejecución y civil eléctrico. Estoy reconocido por el Ministerio de Educación como profesor de Estado para realizar clases. Tengo un diplomado en lo que son las metodologías del aprendizaje y un pequeño magíster. Lo que me desempeño actualmente, soy docente en la Fundación Educacional Protectora de la Infancia, ya hace 7 años, 6 años que realizo clases en un liceo industrial, en el área de las telecomunicaciones y electricidad. Docente en lo que es INACAP, bueno, Infocap, Duoc, IPChile, USACH, ¿ya? Y soy CEO de Electro Limitada Chile, que es una pequeña pyme que tenemos junto a un socio donde prestamos desarrollo y asesoría en la parte eléctrica. Ahí hay algunos reportajes, algunas cosas que he realizado en el mundo eléctrico, en el mundo educacional también, que estoy ligado, ¿ya? Lo que es derecho laboral lo manejo dado que trabajo en lo que en Electro Chile, ya tenemos asesorías, generamos lo que es el tema de subcontratación, empresas, etcétera, y también hemos realizado cursos y especializándonos en el área. Ya dicto un ramo muy similar que se llama Emprendimiento y Empleabilidad en INACAP. Hace ya 4 años que dictamos ese ramo allá, así que va muy de la mano en lo que solicita Infocap, ¿ya? Y aquí en Infocap tampoco es primera vez que lo dicto, sobre todo al área de instalaciones sanitarias. Comentarles, el ramo es de carácter teórico, mucho texto, de comprensión, pero acá yo no les voy a entregar porque para mí sería súper fácil entregarle el código del trabajo y leer de las 400 páginas que tiene, pues no es la gracia. Acá vamos a ir trabajando de forma grupal, vamos a ir desarrollando actividades, análisis de casos, y siempre es bueno contar con las opiniones de ustedes. Salen experiencias laborales, a mí me ha pasado tal cosa en el trabajo, experiencias antiguas o actuales, ¿ya? Y vamos a recorrer un sinfín de puntos que tiene esta asignatura. Esta es una asignatura transversal, se le llama acá, complementa lo que ustedes deben manejar del oficio. Ustedes son un curso que me comentaba Camila, ingresaron en el 2019 y dado el estallido social, después la pandemia, se fueron perdiendo ahí en el tiempo y ahora Infocap los quiso recuperar, ¿ya? Si tienen que hacer alguna pregunta mientras estamos exponiendo, no duden en interrumpir, no hay ningún problema, y hacer la pregunta correspondiente. Sí, durante la clase, por favor, los micrófonos silenciados. Cuando vayan a preguntar, se desilencian o desmutean, no hay ningún problema en ese caso, ¿ya? Todas las presentaciones yo las subo al finalizar la clase, también los videos, ¿ya? Y la asistencia tengo que sacar un pantallazo, 20 minutos transcurrido el inicio de la clase, tengo que sacar un pantallazo de la asistencia, que eso vendría siendo en este caso a las 20:40, ¿ya? Y 10 minutos antes de que termine la clase. La clase comienza a las 8 de la noche y termina a las 21:40, y hay un break a las 20:45, ¿ya? Yo creo que hoy día lo vamos a hacer a las 21 horas, ¿ya? 21 horas vamos a hacer el break, que es de 10 minutitos. Para que ustedes sepan. La asistencia entonces es obligatoria por CEMSE, es lo que nos pide que tengamos que tener esa asistencia. Sé que en este horario muchos están cansados, vienen del trabajo, etcétera, y venir a escuchar a un compadre, de repente el latero, esterildoso,
pero acá se aprenden muchas cosas interesantes, tanto yo aprendo de ustedes como ustedes aprenden de mí, ¿ya? Respecto a lo que son las leyes y normativas del Código del Trabajo, que no muchas veces tenemos muy en claro. Y cuando preguntamos, hay gente que me ha pasado, se las sabe todas muchas veces, pero no transmiten esos conocimientos que tienen. Y la idea es siempre transmitir lo que más uno puede, sobre todo en un ramo tan importante como es derechos laborales. Este curso ya tiene ahí una pequeña introducción. Dice, el trabajo es la actividad consciente y útil que los hombres realizan para satisfacer sus necesidades. El trabajo es fuente de riqueza y motor de la cultura. El proceso de trabajo es la actividad dirigida a crear valor. En ella el hombre invierte su energía física e intelectual, transfiriendo de esta manera parte de su ser a las cosas creadas. Por esto, el trabajo es inseparable de las personas propias del trabajo, ¿ya? Digamos, en simples palabras, el trabajo es parte de nosotros y siempre nos va a dignificar. Sea cual sea este trabajo, siempre esa palabra que es cliché, muchos dicen, dignifica, ¿ya? A la persona. Esa es una frase que conmemora y está en su manual, por supuesto, con el cual vamos a iniciar. ¿Qué es lo que buscamos que ustedes manejen o dominen o aprendan al finalizar este curso transversal? Al finalizar este curso, la institución espera que ustedes sean capaces de manejar distintos conceptos y características de la relación laboral y de las distintas redes de protección existentes. Cómo nos protege a nosotros como empleados y también cómo protege al empleador, ¿ya? Porque hay cosas que son recíprocas. Una protegen hacia allá y otras hacia acá. Siempre manteniendo una actitud alerta frente a distintos conflictos laborales que se pueden presentar. Oye, me despidieron bajo un artículo que dice número 160. ¿Qué significa eso? Oye, me están despidiendo y mis imposiciones no están al día. ¿Qué debo hacer? Oye, trabajo en base a comisiones. ¿Hay algún bono extra que me tengan que pagar? Bueno, hay que estar siempre alerta a esos conceptos, a esas partes. ¿Por qué derecho del trabajador? ¿Por qué esta institución pone este ramo o esta asignatura? Porque Infocap quiere que sus alumnos y trabajadores adquieran una formación laboral que les permita desempeñarse de manera exitosa en el mercado. Para ello, es necesario que ustedes logren adquirir todos los conocimientos de la normativa laboral y de los derechos laborales, con el fin de facilitar su inserción laboral, convirtiéndolos en un trabajador de excelencia. No son todas las normativas las vamos a ver, sino que un gran porcentaje. Un trabajador o una trabajadora de excelencia posee competencias donde debe saber, ¿y qué debe saber? Sobre los sistemas de contratación, remuneraciones, previsión social que está tan en boga actualmente, seguro de cesantía y accidente, y derecho de protección a la maternidad y paternidad. Algo que es muy desconocido por muchos trabajadores, el tema del derecho de protección a la maternidad y paternidad propiamente tal. También, un trabajador de excelencia debe saber hacer. ¿Qué cosa? Identificar elementos de un contrato de trabajo, calcular los ingresos de una liquidación de sueldo, qué es el sueldo bruto, qué es el sueldo líquido, qué son los haberes, qué son haberes imponibles, no imponibles, ¿ya? ¿Cómo calculo la hora extra? ¿Cómo calculo un porcentaje de ganancia? ¿Cómo calculo el pago del domingo? ¿Cómo calculo el concepto de semana corrida? Bueno, todo eso nosotros debemos manejarlo. No es que salgamos unas máquinas y lo manejemos al revés y al derecho, sino que cuando nos tomen el concepto, nos hablen de eso, en algún lado yo lo escuché. Tiene que saber analizar las características y aspectos clave de los sistemas previsionales chilenos. Oye, ¿por qué la AFP me cobra una comisión? ¿Por qué si estoy en X AFP me cobra más que esta otra? ¿Quién regula esa comisión? Si soy un trabajador joven, ¿por qué me imponen automáticamente que yo tengo que irme a X AFP? ¿Quién me lo está regulando? ¿Hay un negocio de por medio? ¿Existe algo? ¿Quién regula esto a estas entidades? Y también ustedes van a ser capaces de proponer o tienen que ser capaces de proponer mejoras a los sistemas previsionales chilenos a través de plenarias, debates que vamos a realizar en estas clases. Y por supuesto, un trabajador de excelencia debe ser. ¿Qué debe ser? Respetuoso y respetar las intervenciones de sus compañeros y compañeras. Todas las opiniones son distintas, todos tenemos puntos de vista distintos, y cuando éstas se
plasman de forma respetuosa, no hay nada que decir, ¿ya? Participar siempre activamente de las actividades propuestas. No sirve que la persona, yo vea ahí un nombre, ¿ya? Estoy acostumbrado por si acaso en la educación media, sobre todo, ver un nombre, una persona, no ver caras, pero que no estén conectados. Yo soy mucho de preguntar de forma directa, ¿ya? Puedo preguntar, no sé, Carlos Soto, ¿qué opinas sobre este tema? Si Carlos Soto no está, no me responde, para mí queda ausente, ¿ya? Del sistema. Así que a eso hay que estar siempre atento. Yo de repente puedo salir al break y a la vuelta del break hago una pequeña prueba, ¿ya? Y vamos preguntando para ver si estamos poniendo atención respecto a los temas. Si alguien tiene un problema, por supuesto, me puede decir y es comprensible, ¿ya? Ser responsable en la ejecución de las tareas encomendadas. Esta asignatura tiene pruebas. Son mínimo, si mal no me equivoco, 3 pruebas y tiene actividades. Cada 2 clases generalmente, esta y la siguiente no tienen, pero después vienen actividades casi clase a clase, ¿ya? Actividades. Actividades que son a través de la plataforma y que son evaluadas, llevan una calificación final y que se presentan a CENSE, ¿ya? Entonces esta asignatura, al igual que su asignatura de oficio, es importante. Así que tenganlo claro en eso. Las actividades que yo doy no son actividades largas, son actividades de análisis, pruebas de alternativa, a las cuales ustedes van a tener en promedio una semana para contestarlo, ¿ya? Claro, el tiempo cuando ustedes acceden a la plataforma los limita a 1 hora, 40 minutos, cosas así, bien cortos los tiempos, pero tienen una semana para realizarlo, para poder revisar el material nuevamente, ver la grabación, etcétera, y poder realizarlo tranquilo. Nada se les va a pedir, no sé, pues la clase termina a las 9:40, que a las 10 esté listo. No. ¿Okay? ¿Qué vamos a aprender en este curso? La unidad 1 corresponde al contrato de trabajo. Eso lo vamos a iniciar desde hoy. ¿Qué vamos a aprender del contrato de trabajo? ¿Qué es un contrato de trabajo? Tipos de contrato existentes, ¿ya? Los más comunes, porque existen una montonera, pero los más comunes utilizados. Jornada laboral, cuánto es su tiempo, cómo puede estar distribuida, ¿ya? ¿Qué dice el Código del Trabajo respecto al día libre, por ejemplo? ¿Qué dice el Código del Trabajo respecto al día domingo, al día sábado? Término de un contrato de trabajo. Despido indirecto, ¿qué es el despido indirecto? ¿Ya? ¿Qué es ese concepto? ¿Será que mi compañero me puede despedir? ¿A qué se refiere en eso? El finiquito, ¿cómo tienen que pagármelo? ¿Qué tiene que tener el finiquito y cómo calcularlo? Y por supuesto, la gran labor de la dirección del trabajo. Eso es la unidad 1. En la unidad número 2 es la unidad de subcontratación, algo que está muy latente hoy en día y es una unidad que acá lo vemos muy cortito, pero que está súper, es súper larga, ya porque incluso dentro de esta unidad entra la ley del lobby, que se llama, que también la mencionamos acá. Vamos a ver qué es la subcontratación, cómo es el esquema de subcontratación, cuáles son los derechos y deberes de un contratista y de sus trabajadores, ¿ya? Y de la empresa mandante y del contratista. Y por supuesto vamos a hacer la simulación de una subcontratación y ver el concepto de simulación también, ¿ya? Porque el concepto de simulación es algo que está penado por ley, por si acaso. Algo ahí a lo mejor pueden saber algunos que es la simulación. Tenemos una unidad número 3 que corresponde a las remuneraciones, una unidad netamente práctica matemáticamente, ¿ya? Donde vamos aquí a ver, por supuesto, qué son las remuneraciones, qué descuentos me tienen que aplicar en las remuneraciones, ¿ya? Por ejemplo, el de la FP, el de la FC, el de la salud, si soy ISAPRE, si soy FONASA, ¿ya? ¿Qué pasa si gano sobre 700.000 pesos? ¿Cuánto impuesto tengo que pagar? Porque, para que la mayoría sepa, hay un impuesto para la gente que gana sobre ciertos montos y impuesto para la gente que gana sobre ciertos montos. Entonces hay tramos, ¿ya? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuál es la estructura de la liquidación de sueldo? ¿Qué cosas mínimo debe traer la liquidación de sueldo? Oye, algunos me preguntaban la otra vez, el semestre pasado, profe, la liquidación en mi empresa no me la hacen firmar, ¿es legal o no es legal? ¿Ya? Y nos vamos al Código del Trabajo, podemos ir viendo el detalle de eso, ¿ya? Y la unidad número 4, son 6 unidades parece, previsión social y seguridad, ¿ya? Aquí entra la ley 16.744 de lleno. Vamos a ver el sistema de previsión de salud, sistema de salud aparte, ya que es distinto al sistema de previsión.
Y la seguridad laboral que hay en la ley 16.744, ¿no es cierto? La ley del trabajador, etcétera, ¿ya? Van entrando en esta unidad. Tenemos la unidad número 5, que es la protección a la maternidad y paternidad, donde aquí vamos a conocer, por supuesto, el descanso de maternidad, el postnatal, prenatal, ¿ya? El fuero maternal, me pueden desvincular si quedo embarazada y me entero después, o qué pasa si me desvincularon y me enteré que estoy embarazada, puedo reclamar. ¿Ya? Hay periodos, tiempos, ¿ya? Que se pueden hacer. El concepto de derecho a lactancia, ¿ya? Que el nombre dice lactancia, pero es el concepto de alimentar a mi bebé menor de 2 años. Los permisos legales que tengo yo si mi hijo se me enferma, tanto padre como madre. Derecho a la sala cuna, ¿qué pasa si mi empleador no me tiene disponible una sala cuna? Todos esos conceptos los vamos a ver en la unidad número 5. Y la última unidad, que es la unidad número 6, derecho colectivo, que acá es los sindicatos. ¿Qué es la libertad sindical? ¿Cómo formar un sindicato dentro de una empresa? ¿Qué atribuciones, qué beneficios tiene, por ejemplo, dentro de un sindicato? ¿Ya? ¿Qué respaldo tiene los trabajadores que quieren conformar un sindicato? ¿Ya? Que tienen un fuero por solo conformar este sindicato. La negociación colectiva, el derecho a huelga. ¿Ya? Acá a lo mejor hay gente que se maneja súper bien con este concepto de lo que es los derechos colectivos, porque me ha tocado muchas veces que hay dirigentes sindicales, ¿ya? Así que ahí vamos a ir viendo si es que existen estos dirigentes sindicales a lo mejor dentro de esta asignatura, los vamos a ir apoyando de ellos, ¿ya? Y vamos a entrar de lleno, por supuesto, a nuestra materia. Recuerden que a las 21 horas vamos a hacer el break de hoy. Pero vamos a entrar de lleno a lo que es nuestra clase, y el objetivo de la clase de hoy es conocer la definición de contrato de trabajo, los tipos de contrato y sus principales características, ¿ya? Lo más probable es que no conozcamos todos los tipos de contrato, pero vayamos a revisar o analicemos la gran mayoría. Contenido entonces, definición de un contrato, las características de estos tipos de contratos laborales, y vamos a terminar con el aviso de término de contrato. Acá viene. Y aquí vienen algunas preguntas, si no me equivoco. No, ya. Contrato de trabajo. En este primer capítulo tiene como gran objetivo que el trabajador y o emprendedor, porque acá muchos de ustedes pueden hacer su propia pyme, adquiera los conocimientos mínimos sobre el contrato de trabajo. Aprendiendo qué es un contrato de trabajo, los elementos fundamentales de subordinación y dependencia, qué es ese concepto, cuando estamos frente a una relación laboral, aprenda el contenido mínimo del contrato de trabajo, qué tipos de contratos existen y las causales de término de estos mismos, sus requisitos e indemnizaciones y a qué tiene derecho el trabajador cuando se hace término o se finaliza un contrato de trabajo. Al finalizar esta unidad, ustedes van a ser capaces de comprender los conceptos básicos asociados a los contratos de trabajo, ¿ya? Conocer los deberes y derechos de ustedes como trabajadores y, por supuesto, qué instituciones los respaldan y los resguardan en el cumplimiento del marco de la ley. Bueno, aquí están los temas, que es lo que mostré recién. Contrato, jornada laboral, finiquito, tipo de contrato, término de contrato y dirección del trabajo. Esto no es un diagnóstico, ¿ya? Pero es escucharlo. A ver, dice, para comenzar, respondan el foro, que el foro lo vamos a hacer acá. Va a ser como una plenaria, un conversatorio. Para comenzar, respondan en el foro las siguientes 2 preguntas, solo con la información que usted posea, sin recurrir a otra fuente, digamos internet. Recuerde que es un diagnóstico, por lo cual no hay respuesta equivocada. Van a haber 2 preguntas, y esto lo pueden responder quienes quieran. Me dicen, profe, yo tengo tal opinión, ¿ya? ¿Para qué sirve un contrato de trabajo? Y la siguiente pregunta es, ¿qué conflictos podemos enfrentar si no cumplimos con las cosas que señala este contrato? Como trabajador, pongámonos en el punto, ¿ya? Desde el punto de vista del empleador y del trabajador. Bueno, acá me lo tira desde los 2 puntos de vista. ¿Qué pasa si yo no respondo a lo mejor como empleador con el sueldo que pacté, y como trabajador a lo mejor sin llegar en mi horario que está pactado, etcétera? ¿Y para qué sirve este contrato? Los escucho, sin miedo
ahí porque no existen respuestas equivocadas. Tienen que desmutearse, por supuesto. ¿Cuál era la pregunta número 1? ¿Para qué sirve un contrato de trabajo? Ah, perdón, ahí está. Sí. Para pactar ambas partes, Para tanto pactar, trabajador como operario o trabajador, ¿ya? patrón, Bien. ¿Tu nombre era? Luis Pérez. Súper, súper. Don Nicolás, buenas noches. Buenas noches, estimado. Yo creo que dentro del contrato de trabajo se debe establecer el horario de entrada, ¿no es cierto?, la colación, la salida, cuáles son las labores que va a desempeñar la persona, cuál es la cantidad de dinero que se te va a pagar, si va a trabajar los fines de semana o los días festivos también, cuál va a ser su sueldo o si va a tener alguna comisión por el trabajo que está haciendo. Digamos, usted me dice que el contrato sirve para pactar las condiciones, si lo llamo un Exactamente. resumen, ¿no es cierto? Exactamente, don Nicolás, tiene Ya, el don súper. de la palabra usted. Condiciones. Entonces, súper bien. Usted es don Nelson, ¿o no? Nelson González, sí. Nelson González. Súper bien, don Nelson. Y, oiga, y ahí le hago la pregunta también a usted, po. ¿Y qué pasa si no cumplo a lo mejor yo como empleador con esas condiciones que estamos pactando? ¿Ya? Yo le digo, le voy a dar cheque de restaurante, le pongo este horario. ¿Qué pasa si yo no lo respeto y no le doy los cheques de restaurante a final de mes? Los cito en horario extras, sin mutuo acuerdo, a lo mejor. ¿Qué podría llegar a pasar? Bajo su experiencia, a lo mejor. Es que no tengo experiencia con respecto a eso porque Le han tocado buenos empleadores, no he trabajado nunca, o sea, una pura vez me he trabajado de forma dependiente, con contrato, con sí. contrato. Ya. Bien, ya. Ahí vamos a escuchar a lo mejor alguna otra opinión. Pero súper. Muchas gracias, don Nelson. Ok. ¿Alguien más? Quedémonos con alguna tercera opinión. Ya habló Luis, habló don Nelson. ¿Alguien más? Acá, César. César, cuénteme. Bueno, el contrato de trabajo, en el fondo lo que hace es pactar entre el empleado y el empleador sobre los derechos y deberes mutuos que van a tener por un trabajo que se va a realizar. Y bueno, los conflictos que pueden ocurrir, en la segunda pregunta, si es que no se cumple con lo pactado en el contrato, puede ser las demandas y resarcir las cosas que pudiesen faltar. Súper. Entonces, claro, ahí, si no cumplimos por alguna de las dos partes, ¿no es cierto? Podemos irnos con juicio, irnos en la mala, como dicen los cabros, o terminar un contrato ahí de forma buena, ¿no es cierto? Llegar de forma cordial o mal, ¿ya? Pero va a depender de qué Claro, parte estemos con el tema. claro, ¿Sí? dependiendo de cómo sea la conversación ahí con el empleador. Claro, claro, ahí hay varias personas que de repente se han enfrentado a esa situación. Ya, pero súper bien, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué sirve un contrato? Como ustedes lo dicen y lo resumí ahí a lo que indicaba Nelson, para fijar condiciones, ¿ya? Y como bien decía César, ¿no es cierto? Para pactar las funciones que yo voy a realizar a lo mejor como empleado y cuáles son los deberes que también tiene que cumplir mi empleador, porque él tiene deberes y yo tengo derechos, ya están ahí, pactados, ¿no es cierto? Y si estos no se cumplen, que es lo que me da la pregunta número 2, los conflictos que podemos tener, ¿no es cierto?, es por no cumplimiento de estos contratos de trabajo, demandas, ¿no es cierto? Puedo hacerme mi autodespido, podría ser, ya, denuncia hacia la inspección del trabajo, irregularidades, etcétera. Incluso si no se llega a cumplir un contrato de trabajo, yo podría sufrir un accidente, porque a lo mejor en el contrato está pactado el uso de EPP es tanto y me están entregando otros elementos no certificados por el ICP, ¿ya? Y podría yo sufrir un accidente si no se cumple dicho elemento. ¿Ya? Pero, ¿sí? Robinson, por acá. Robinson. En cuanto a la segunda pregunta, yo creo que el conflicto casi siempre es para el trabajador y más para el empleador. Porque obviamente ahí el que siempre, entre comillas, sale perdiendo es uno, porque en caso, por ejemplo, en el caso de que uno no respete algún cumplimiento del contrato, la empresa, lo más fácil para la empresa es despedirte y está dentro de lo que siempre se pacta en un contrato. Que en este caso
la empresa siempre te condiciona que si tú no cumplís, ellos tienen el derecho de poder hacerte una carta de despido, por ahí es conocido como el sobre azul. Correcto. Lo contrario, por ejemplo, para el trabajador, en este caso nosotros, que si obviamente la empresa no te cumple, tú tienes que de inmediato empezar una demanda y la empresa te puede alargarte a 2, 3 años una demanda, un conflicto. Y generalmente la empresa se basa, no sé, pues te ofrecen, si tú tenés que finiquitarte por 500, por ejemplo, no sé, por un ejemplo, 1 millón de pesos, la empresa de alguna forma siempre te va a querer pagar la mitad. Entonces yo creo que el conflicto siempre es más que nada para el trabajador que en este caso para la empresa. Bueno, ahí Robinson da en un punto pero clave. Generalmente para el trabajador, para nosotros los trabajadores, es un punto de conflicto, ya dado algo que mencionó. Los trámites judiciales, cuando como trabajador hacemos una demanda por incumplimiento de algo, ¿ya? De partida hay un miedo de ir a hacer una denuncia a la inspección del trabajo. La mayoría de los trabajadores tiene ese miedo, chuta, es que van a ir a inspeccionar, ¿ya? Y sin saber que esta denuncia puede ser anónima, etcétera, existe ya ese miedo de por sí. Si me despiden y hay un juicio de por medio, no, es que yo necesito las lucas urgentes, entonces voy a llegar al acuerdo que me planea, que me plantea, mejor dicho, mi empleador y que me pague, no sé, el ejemplo que da Robinson, 500.000 pesos, ¿ya? En vez de los 800 o 1 millón que tengo, ¿ya? Que tendrían que pagarme, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, muchas veces, claro, porque el juicio es largo, puede ser que salga para atrás, que no salga favorecido, porque el empleador te mete miedo, ¿ya? Con ciertos temas, pero yo creo que va por el dejo o del desconocimiento de muchas personas, ¿ya? A que podemos sacar cosas favorables en algunos aspectos, pero también en otros aspectos, como tú dices, plantear, el lío, ¿ya? O el problema es más para el empleado que para el empleador. Va como de esa parte. ¿Mm? Pero súper bien sus opiniones, ¿ya? Súper bien. Ahora entremos de lleno aquí a este tema del contrato de trabajo. El contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente. ¿Qué refiere eso? Recíproco. Tanto él como yo, ¿ya? Ya es algo de mutuo acuerdo por si acaso. ¿A qué? A prestar servicios personales. Ojo, aquí siempre se malinterpreta el concepto de servicios personales. ¿En qué sentido? Que mucha gente dirá, no, es que a lo mejor si me dice anda a cortarme el pasto a la casa, el dueño de la empresa es un servicio personal. No, dentro de su empresa. Si él es el representante legal, él es el administrador de su empresa. Personales refiere a lo que es dentro de su empresa, el código del trabajo, ¿ya? Y aquí hay una palabra, o sea, servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero. ¿Quién es el primero? El empleador, ¿ya? O sea, cuando me dice servicios personales bajo dependencia y subordinación. Dependencia bajo sus lugares e instalaciones de su empresa donde yo te firmé el contrato y donde dice que yo voy a trabajar. Subordinación bajo su jefatura, cumpliendo un horario, ¿ya? Con un uniforme, cumpliendo con ciertos protocolos, con el código de seguridad que tenga la empresa, de higiene, etcétera. Son subordinaciones, yo estoy bajo el mandato de él, ¿ya? A eso se hace referencia cuando dicen bajo subordinación o dependencia. Hay muchas personas que trabajan a honorarios, ¿ya? Y dicen, no, es que yo llevo 15 años con esta persona y trabajo a honorario. Y cuando van a la inspección del trabajo le dice, ya, pero ¿usted trabaja en horario? Sí. ¿Y cumple un horario con este empleador? Sí. Tengo que llegar todos los días a las 8 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde. ¿Ya? ¿Y dónde hace sus funciones usted? No, yo trabajo de lunes a viernes con él en tal dirección. Bueno, usted trabaja una subordinación y dependencia, por lo cual usted debería estar con un régimen de contrato de trabajo. ¿Ya? Y ahí se empieza un juicio y todo, y eso hay un desconocimiento muchas veces. Y por supuesto, el empleador, ¿ya? Va a pagar por estos servicios una determinada o una remuneración determinada, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a pactar dentro de nuestro contrato de trabajo? Siempre hablar ahí en el concepto del sueldo líquido, ¿ya? Eso es súper importante. Recordemos que el sueldo mínimo bruto actual es de 326.500 pesos. Eso es bruto, sin considerar los descuentos legales. Algunas consideraciones generales de un contrato de trabajo son las siguientes. El contrato de trabajo debe quedar siempre por escrito, ¿ya? Eso siempre. Recordemos que las palabras se las lleva el viento.
Y actualmente es más que dicho, sobre todo siempre se pide, oye, graba la reunión, por favor, porque si no la grabaste y tú me estás diciendo que iba a haber un aumento, chuta, no, ¿ya? O sea, siempre tiene que quedar por escrito. 15 días de incorporado el trabajador, si es contrato indefinido, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto respecto? Si usted se incorpora el 1 de junio a trabajar a una empresa, el empleador tiene 15 días para mostrarle aunque sea el borrador, ¿ya? 15 días incorporar al trabajador. Aquí queda al arboleda, ¿ya? Porque el Código del Trabajo muchas veces habla de días hábiles, muchas partes, días corridos, y aquí dice 15 días de incorporado al trabajador, pero no habla ni de días hábiles ni de días corridos, ¿ya? Entonces puede quedar a doble interpretación. Incluso si uno se mete a la página de la Dirección del Trabajo, no tiene respuesta, está como inconcluso. Depende del acuerdo, dice, al que se llegue o se pacte. No dice nada más. 5 días incorporado el trabajador si es un contrato por obra, trabajo o servicio de duración inferior a 30 días. Digamos que usted lo contraten para algo específico, ¿no es cierto? Le digan, mira, este proyectito dura 20 días, etcétera. Si usted se incorpora el primero, el día 5 ya tendría que estar firmando su contrato y ya debería conocer su escrito. El empleador que no cumpla con los plazos será sancionado con una multa. Todos sabemos, ¿ya? O la mayoría sabemos, que generalmente la empresa se demora más de 15 días en entregarte tu contrato, tu copia de contrato y que tú ya conozcas todas tus condiciones y los leas, ¿ya? ¿Por qué no se le pasa la multa? Oiga, yo nunca he visto que le pasen la multa, porque nadie hace la denuncia. Nadie denuncia a ese empleador, sobre todo si soy trabajador nuevo. No quiero meterme en tete, no quiero meterme en los cachos, no quiero... Chuta, yo quiero estar en buena, sí. A lo mejor, sobre todo ahora que me costó encontrar trabajo, me costó incorporarme a una empresa, no quiero entrar con problemas. Ya, si se demoró 5 días más, a lo mejor hay mucha pega, a lo mejor la contadora está colapsada, ya, su departamento se redujo, no sé, ¿ya? Pero legalmente estos son los términos o estos son los días, ya, las condicionalidades que tiene el contrato. Súper importante que quede por escrito, ¿ya? Súper importante. Más que pocos tienen conocimiento de esos puntos. De hecho, yo no los tenía. Ya, bueno, ahí, por eso al inicio de este curso le decía que aquí muchas cosas vamos a ir conociendo respecto a los términos legales que da la inspección, ¿ya? Porque el Código del Trabajo, como yo les decía al inicio, tiene como 400 hojas y leerlo es un atado y entenderlo es peor, ¿ya? Muchas veces ahí, por eso aquí Infocap trata de resumirlo y que seamos bien acotados en esto. Pero son cosas súper importantes. Don Sí, Nicolás, Nelson. una consulta tal vez un poco ilógica y desnaturalizada de mi parte. Si yo tengo trabajadores que lo hago trabajar por faena, yo tengo un pequeño tallercito donde reparo autos y tengo algunos mecánicos, ¿no es cierto?, que vienen de forma esporádica a hacer mi peguita, ¿ya? Pero nunca le he hecho un contrato y el otro día dije yo, ¿por qué no le hago un contrato si uno de estos cabros algún día le pasa algo? ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a demandar y voy a tener que pagar quizás cuánta plata? ¿Yo puedo hacer un contrato por menos de 30 días? Sí, contrato por obra y faena. Usted los contrata por el trabajo que está estipulado realizando. No sé, pues, si usted le dice, mira, el trabajo dura aproximadamente 20 días, usted pone un aproximado en el contrato, ya no se cierra a los 20 días, es un aproximado, pero tu trabajo va a ser, no sé, desabollar y pintar estos 2 autos, ¿ya? Eso se describe. Cuando tú terminas esa labor, tú quedas libre, ¿ya? Tú ya no dispones más de mí o tú puedes encontrar otro empleador, otro pitutito momentáneamente, ¿ya? Pero eso se llama contrato por obra y faena, que lo vamos a analizar más adelante, cómo se redacta, cómo se hace y cuáles son sus puntos legales. Sí se puede. Ya, perfecto. Gracias. Sí, por nada. Se deben firmar 2 ejemplares, quedando una copia en el poder del trabajador y la otra en el poder del empleador. ¿Ya? Eso siempre, generalmente se le entrega a uno una copia y por favor siempre guárdenla, ¿ya? En una carpetita, en algún lugar. ¿Por qué? Porque también el Código del Trabajo indica que el empleador no está obligado a entregarle una tercera copia en caso de que usted la solicite. ¿Ya? Dice que queda como a la buena disposición de él si le entrega una tercera copia. Muchas veces se nos pierde y empezamos a hacer un trámite bancario, empezamos a hacer algo, y lo primero que nos piden, un certificado de antigüedad laboral o un contrato de trabajo, la copia de mi contrato de trabajo. Y ese no lo tenemos. Entonces, generalmente guárdenlo. Sobre todo ahora en este tema de la pandemia, para transitar los que tienen estos permisos colectivos,
se les pide el contrato o la copia de contrato. Aquí va. Si no se escritura, ¿hay contrato? Esta es una pregunta buena. La respuesta que hace el Código del Trabajo, o la inspección, mejor dicho. Déjeme aquí que no, ahí está. Sí, de todas formas se entiende que hay una relación laboral y por lo tanto un contrato de trabajo. Ello porque acorde al Código del Trabajo, toda prestación de servicio en los términos de la definición dada de contrato de trabajo presume la existencia de una relación laboral. No se escrituró, pasaron un tiempo, llevo 2 meses, ¿saben qué? No me han hecho un contrato, etcétera. No se preocupe porque igual existe presunción de, bueno, ahí dice presunción, del tema de que usted tiene una relación laboral. Lo importante, que usted marque tarjeta, que usted firme un libro de asistencia, que usted ponga la huella, que existe una evidencia que usted estuvo trabajando en esa jornada durante o con la empresa, ¿ya? ¿Qué pasa a la empresa si no cumple con esto, no escritura el contrato? Además de una multa, la ley establece que al no escriturarse el contrato de trabajo, se presume legalmente que las condiciones o cláusulas del trabajo son las que declara el trabajador. Mi empleador, cuando hicimos el pacto, me dijo, mira, tú vas a ganar el sueldo mínimo bruto. ¿Ya? 326.500 pesos. ¿Listo? Eso es lo que pactamos. Pasaron 2 meses, 3 meses, no ha pasado nada. No me habló de bono de colación, nada. Yo voy a la inspección, hago la denuncia no correspondiente, ¿no es cierto? Y por supuesto, como no hay nada escriturado, ¿con qué me quedo yo como inspección del trabajo? Con lo que usted me declare. Declarábamos que él me dijo que iba a pagarme 400.000 pesos brutos más un bono de colación de 50.000 pesos. El empleador puede decir, chuta, pero es que yo nunca pacté eso, si el pacto era tanto. ¿Está escriturado? No, nos quedamos con lo que él dice. Si quiere desvincularlo, puede vincular, pero tiene que pagarle los adeudados, etcétera. Bueno, se fija desde esa parte, ¿ya? Pero Nicolás, ¿sí? otra pregunta, ¿uno puede hacer un contrato de trabajo en una hoja de cuaderno, por decirle algo, o tiene que ser algo notarial? Bueno, siempre se pide algo formal, ¿ya? Se pide algo formal. El documento bajo una hoja de cuaderno se llama presunción y ya no corre, ¿ya? Eso queda como un acto de fe, de buena fe, más que todo. Si está por escrito, si existe una firma de la persona, ya se podría, pero tiene que ser algo legal, ante notario o bajo la inspección del trabajo, ¿ya? Ya. Por último, Ok. después se puede legalizar ese documento de forma más clara, etcétera, o que exista también, si usted quiere hacerlo así como momentáneo, una fotocopia del carnet del empleado, ya, etcétera, del trabajador. ¿Bien? Algunas de las características de los contratos de trabajo son, es bilateral, ¿ya? Pues tanto el empleador como el trabajador adquieren obligaciones recíprocas, ¿no es cierto? Yo tengo que trabajarle bajo subordinación y dependencia a este señor y este señor tiene que pagarme mi sueldo en tal y tal fecha, ¿ya? Es bilateral. Consensual. Basta para su existencia el acuerdo entre el empleador y el trabajador. El primero, que es nuestro empleador, a pagar una remuneración y el segundo, a realizar servicios determinados bajo subordinación y dependencia. Honoroso, ya que busca utilidad de ambas partes. Y principal, ya que subsiste por sí solo. ¿Cuándo se modifica un contrato de trabajo? En caso de cambios en el contrato de trabajo, las modificaciones deben quedar siempre por escrito y ser firmadas por las partes al dorso, digamos, inferior de los ejemplares del mismo o en documentos anexos. Eso es el famoso llamado anexo de contrato. No es necesario que alguien haga un contrato desde cero, sino que hay que anexar un documento donde diga, mira, se modifica, por ejemplo, la dirección, se modifica a lo mejor el sueldo, se modifica el sueldo base, se modifican ciertos términos, ¿ya? Ese se llama anexo del documento, anexo de contrato. Esto generalmente ocurre con las cajeras de supermercado, con los funcionarios públicos, donde su sueldo varía según el IPC, ¿ya? Varía anualmente 2%, etc. ¿Ya? Pero debe quedar esta modificación por escrito en algún documento y siempre firmado. No será necesario modificar los contratos cuando hay un aumento de sueldo derivado de reajustes de remuneraciones. Sin embargo, aún en este caso, la remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo el reajuste. Es un anexo al final. Dice que el contrato no se debe modificar, pero sí hacer un anexo indicando que el sueldo subió un porcentaje. Aunque fueran 1.000 pesos, hay que como
empleador, asegurarme de eso, ¿ya? Disculpe, consulta, don Nicolás. En un contrato, habla de los anexos, por ejemplo, puede el empleador en este caso hacer una reducción de sueldo, siendo que el contrato dice una cantidad y él quiere bajarte el sueldo? ¿Eso es legal? No, ahí usted tendría que hacer la renuncia, ¿ya? Renunciar a un cierto porcentaje de su sueldo, ¿ya? Y lo otro es, ¿cómo se llama? Bueno, tiene que ser de mutuo acuerdo. Cuando a usted le rebajan su sueldo, se llama menoscabo. Usted está sufriendo un menoscabo laboral. Es lo mismo que si usted era gerente de la empresa y le dicen, no, ahora va a ser el portero y va a ganar menos, ¿ya? Eso se llama un menoscabo laboral. No se puede rebajar eso, y eso hay que tener cuidado, sobre todo hoy en día. Por ejemplo, ayer me tocó analizar el caso de una profesora que le están pidiendo que renunciara a sus horas por, no sé, ya hacía 32 horas pedagógicas, le pagaban X monto. Y le dicen que ahora, por temas monetarios, que no tienen alumnos, un colegio particular, tiene que bajar a 25. Entonces, tenía que renunciar a 8 horas. Ella llegó a un acuerdo con su empleador, llegó a un acuerdo monetario, etcétera, ya, y va a renunciar a 8 horas, porque dice que está mala la pega, etcétera, y entre buscar un trabajo y quedar sin trabajo, mejor renunciar a la hora. Cuando empezamos a leer el documento, al final decía, en el documento que le puso el empleador, antes de firmarlo, decía, yo, Juanita Pérez, renuncio voluntariamente, ¿ya? Y sin menoscabo laboral a 8 horas pedagógicas, Ella hizo la consulta a la inspección del trabajo el día de hoy y le habían dicho que no tiene que aceptar eso, porque ella no está haciendo una renuncia, ya dado un menoscabo o renuncia voluntaria, sino que ahí tendría que decir, mi empleador me está indicando a renunciar a 8 horas, las cuales se llega a un mutuo acuerdo, dado baja matrícula, etc. ¿Ya? En este caso, claro, ella está aceptando esa renuncia, pero si usted no la acepta, no se tiene que hacer. ¿Ya? No se tiene que hacer una rebaja de la hora. Diga, consulta, ¿y por qué, y en este caso, por qué el empleador, yo creo que él debe manejar esos temas, por qué el empleador no hizo eso? Como, ¿por qué se quiso pasar de vivo en este caso? Bueno, ahí él, como tú dices, maneja el tema, ¿ya? Maneja el tema, y es por si en algún momento la persona quiere reclamar. ¿Por qué? En pedagogía, los profesores, por ejemplo, si ellos renuncian a las horas, tienen que indemnizársela. Ellos tienen un contrato anual. Entonces, si el profesor, aunque renunciara a esas 8 horas, esta persona tendría que pagarle el correspondiente o el equivalente desde junio hasta diciembre. Todo, desde un golpe, ¿ya? Pero como ahí dice que ella voluntariamente está renunciando, no se paga, ¿ya? Ahí son triquiñuelas que usan muchas veces los empleadores para salir del paso después y chuta, venga a reclamar, ¿ya? No venga a reclamar. Hay un concepto incluso después cuando damos el finiquito que el derecho como a queja, ¿ya? Yo firmo este documento y si omito una frase incluso en el finiquito, me pueden joder. ¿Ya? Entonces ahí hay una frase importantísima que la vamos a ver, que hay que tenerla clarita, ¿ya? Y que muchos empleadores la omiten, por lo mismo. El único caso en el que el empleador puede modificar la naturaleza de los servicios, de los servicios o lugar donde estos se prestan es cuando se trate de funciones similares al nuevo sitio o recinto, que de la misma comuna, y todo ello siempre bajo condiciones que no signifiquen un menoscabo económico o moral. Por ejemplo, si yo soy cajera, no sé, que las van cambiando de locales, ¿ya? Y me trasladan, no sé, estoy en la Florida, y me dicen, ¿sabes qué? Ahora tú vas a trabajar en la sucursal de Paine. Chuta, de la Florida Paine, y yo trabajaba en la sucursal de la Florida porque me quedaba en la misma comuna, hay un menoscabo, ¿ya? ¿Por qué? Porque significa mayor trayecto, distancia, me voy a demorar más, ¿ya? Si eso no es subsanado, digamos que el empleador le dice, mira, dado este menoscabo, yo te voy a dar una bonificación extra, te voy a pagar el transporte, te voy a poner un servicio de Uber, no sé, ¿ya? Llegamos a mejorar esta situación, cosa que ese cambio sea para mejor o se mantengan dichas condiciones. Ahora, si es dentro de la misma comuna, dice, mira, el local de Vicuña Maquena se cierra, así que ahora te vas a ir a otro local, pero donde mismo en la Florida, no hay problema, las condiciones pueden ser las mismas, no hay un menoscabo, se mantiene, lo más probable es que el trayecto sea un poquito más largo, pero tampoco es significativo, ¿ya? A eso hace referencia. Ejemplo, trabajaba a 5 cuadras de mi casa y me cambian una faena donde debo tomar locomoción. Hay menoscabo económico, ¿ya?
soy jefe de personal y me mandan a hacer funciones de aseo. Hay menoscabo, ¿ya? Moral en este caso. Entonces, eso no puede pasar. ¿Se pueden cambiar las naturalezas? Sí, se puede cambiar, siempre bajo mutuo acuerdo, pero mientras no existan estos menoscabos, ¿ya? Estimados, vamos a hacer un break antes de continuar con la otra parte. El break dura 10 minutos. Tienen que seguir conectados, pueden apagar sus cámaras, ¿ya? Pero antes del break yo voy a sacar el pantallazo para la asistencia. Déjenme dejar de compartir. Estoy compartiendo. No sé. Ah, ya, aquí está. No, aquí me aparecen todos los participantes, así que no hay problema. Ya, ahí está. Listo, pero en 10 minutos más volvemos, sería a las 9:15, y ahí retomamos nuevamente. ¿Ya? Así que pueden seguir conectados. 10 minutos. 10 minutos, sí, son 10 minutos de break, aproximadamente. De 9:06 a las 9:16. Sí, 9:16, ahí estaríamos de vuelta. ¿Ya? Así que pueden seguir Ok. conectados, no hay problema. Ahí era un pequeño break. Vuelvan. En 10 minutos. No hay cuánto tengo que volver. Ay. A ver las noticias, man. Reanudar. Recuerden que 10 minutos antes de que termine la clase, 5 minutitos, repaso o vuelvo a pasar la asistencia, ¿ya? Así que vamos volviendo entonces a este cuento. Compartimos pantalla. Ustedes me dicen si se ve, yo creo que sí se debe ver ahí. Ahí se está grabando ya. Entonces quedamos en las modificaciones del contrato. Sigamos. Subordinación y dependencia. ¿A qué hace referencia esto? Ya algo mencionado. ¿Ya? Siempre que hay un vínculo de subordinación y dependencia, se asume que existe un contrato de trabajo. Siempre se va a asumir, pero no siempre. Yo les daba el ejemplo de una persona a honorario, por ejemplo. Para que haya un vínculo, se deben cumplir condiciones, tales como continuidad de los servicios prestados, digamos que dure un cierto periodo, ¿ya? Obligación de asistencia del trabajador, o sea, yo estoy obligado a asistir, por ejemplo, a marcar tarjeta, a asistir a un punto específico, ¿ya? Cumplimiento de un horario de trabajo. Supervigilancia en el desempeño de las funciones, ya que hay un supervisor, que yo esté bajo la subordinación, que alguien esté sobre mí, sobre mi labor, ¿ya? Subordinación a instrucciones y controles de diversas índoles, entre otras, ¿ya? O sea, cumplir con ciertas normativas, etc. Pero ojo, no es requisito que se cumplan todas estas condiciones para que exista este vínculo laboral. Podría bastar con una sola, como indica acá, ¿ya? Para que se cumpla un vínculo. Por ejemplo, un reponedor que trabaja en la calle no cumple con un horario, pero sí está bajo la subordinación de un empleador, y por lo tanto hay subordinación y dependencia. ¿Por qué él no cumple con un horario? Porque a lo mejor está bajo el artículo 22 del Código del Trabajo, en el cual yo no tengo horarios específicos, ¿ya? Pero si me llaman el día sábado, tengo que ir el día sábado, si me llaman el domingo, tengo que ir el día domingo, ¿ya? Siempre cumpliendo las 45 horas semanales, pero no tengo un horario específico de entrada, ¿ya? Pero sí tengo que llegar a un lugar específico, un supermercado específico, y tengo una supervigilancia que ve que yo deje bien ordenados los elementos, que estén con sus precios como corresponden. Bueno, está eso, ¿ya? Hay que estar sujeto a la dirección. Bueno, todos estos conceptos entonces van a estar siempre sujetos a lo que es la dirección del
del trabajo, y por supuesto dice hay que estar sujeto a la dirección del empleador al final. Hace referencia a que el empleador tiene una dirección específica y no es necesario tampoco que uno trabaje en dicha dirección. Nosotros sabemos que muchas veces hay empresas gigantes, grandes, que tienen holding, ¿no es cierto? Y la dirección del contrato está hecha en su casa matriz o en su central matriz, ¿ya? Y yo trabajo en otra parte, en otro edificio, pero le presto servicio a esta empresa que tiene filiales en diversos lados. Bueno, parte de un contrato de trabajo. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 10 del Código del Trabajo. Lo primero, lugar y fecha del contrato. La fecha es súper importante. Acredita la antigüedad del trabajador, es decir, cuánto comenzó a trabajar, aun y cuando el contrato se firme después, la fecha real es la que manda, ¿ya? O sea, siempre es la fecha que usted ingresó, Santiago, ¿no es cierto?, 1 de junio del año tanto, acredita eso. Súper importante, estimado. Sabemos que los bancos, cuando quieran adquirir la deuda, ¿no es cierto?, de la vida y el crédito hipotecario bancario, el banco pide esta cosa y, bueno, aunque ahora están los certificados de la AFP con antigüedad, etcétera, nada ha reemplazado el contrato de trabajo. Número 2, individualización de las partes. Y aquí me pareció así, ya. ¿Qué es eso? Nombre y root del trabajador. Y también de la empresa. Y define con quién usted debe cumplir los deberes y exigencias y exigir sus derechos, ¿ya? Con quién usted está firmando el contrato, ¿no es cierto? Dice, no sé, don Paul Aguayo, gerente general, representante legal de la empresa tanto, comparece, desde ahora en adelante el empleador y usted, Cristóbal Pérez, desde ahora en adelante el trabajador, ¿ya? Pero a quién usted debe exigirle en ese caso generalmente a esta persona, ¿ya? Siempre va a estar el nombre de una entidad, porque puede ser que sea una empresa gigante, como decíamos, ¿ya? Pero siempre va a estar el nombre del representante o con cuál usted va a tener que relacionarse. Usted no puede estar firmando un contrato con una empresa fantasía, ¿ya? Por ejemplo, no puede ser que mi contrato sea con CCU, que no aparezca nadie más como individualizado, que sea solo el nombre, no sé, pues Compañía Cervecera Unidas, ya que eso es CCU, y salga el root de la empresa. No, tiene que existir un representante. ¿Ya? Comparece el representante tanto, y aunque yo no lo conozca, bueno, contra él se van a tomar las acciones legales. Por favor, silénciense los micrófonos y el vocabulario. Están en una clase que está siendo grabada ya. Gracias. Creo que estoy trabajando con gente adulta y de los 7 años que yo en el liceo no me había pasado. Nacionalidad. Puede haber un máximo de un 15% de trabajadores extranjeros. Ahí hay que tener ojo con esto, porque igual es medio, es medio raro el 15% que indica, porque si yo tengo una pyme y somos 5 personas, chuta, y yo soy extranjero y quiero darle pega a mis compatriotas o quiero trabajar con mi familia y somos todos extranjeros, somos todos venezolanos, por ejemplo, ¿por qué me van a limitar a un 15%? ¿Ya? No tiene lógica ahí que me limiten a un 15% en ese caso, ¿ya? Por lo cual, ese 15% máximo de extranjeros es para empresas mayores de 25 personas, ¿ya? Pequeña empresa, porque viene la micro, eso es microempresa, ¿ya? Después vienen pequeñas sobre 50 y ahí va creciendo, ¿ya? Microempresa entonces. Pero ese 15% máximo de extranjeros es para empresas que tengan sobre 25 personas, ¿ya? Para las que tengan 24 o inferior, o 25 o inferior, pueden tener los 25 personas extranjeras, no hay problema, ¿ya? Naturaleza de los servicios. Ahí dice, determinación de la naturaleza de servicio, de lugar o ciudad. ¿Ya? ¿Qué es eso? Define cuál es la función o cargo del trabajador dentro de la empresa. Establece sus obligaciones o deberes y no se le puede pedir que realice otras funciones o tareas. Sabemos que eso tampoco se respeta. Ya, muchas veces, oye, no sé, pues me contrataron como técnico electrónico y después me dicen, oye, puedo ir a ayudar al bodeguero, etcétera, sobre todo los cabros que van llegando nuevos a la empresa, el pollito nuevo, ¿no es cierto? Ahí lo mandan a hacer diversas cositas.
Ya, no, tienen que estar a prueba y al 100% para la Pero, empresa. profe, pero eso nunca se respeta, po. Por eso le estoy diciendo que eso nunca se respeta. Ese es un tema súper jerárquico, ¿ya? Que la empresa no lo va a respetar y generalmente pasan sobre eso, ¿ya? Ahora, el empleador no lo respeta, pero si usted quiere hacer valer su derecho, lo puede respetar. Lo puede decir, no, mi trabajo indica tal y tal cosa, ¿ya? O sea, mi contrato de trabajo. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo mío, taxativo mío. A mí me pasó hace 4 años, en un trabajo X, en una universidad, ¿ya? Que mi empleador me empezó a exigir el uso de corbata. Me empezó a exigir el uso de corbata. A mí siempre me ha gustado usar corbata, la camisa, corbata, etcétera. Iba a hacer mis clases. Y fue un día de verano, me acuerdo, no, marzo, todavía hace calor, habían 30 y tantos grados y yo fui con camisa manga corta, entonces dije, ¿qué saco con usar corbata? No saco con usar corbata. Y que no, que tenía que usar corbata, y me llamó la atención frente a un grupo de colegas, que como aquí, que esto, que había que dar el ejemplo, catedrático, no sé qué cosa. Una muy buena universidad, la Universidad de Santiago. Y yo le paré, como se dice, los carros, y le dije, ¿en qué parte de mi contrato indicaba que yo tenía que usar corbata? No, me dijo, en ninguna parte, pero dentro de nuestro reglamento, no sé qué cosa, aquí y allá, indica tal y tal cosa respecto a la vestimenta. Bueno, y lo único que indicaba la vestimenta tenía que ser semiformal o adecuada al cargo. Semiformal, para mí, usaba camisa, pantalón de tela, zapato, y me ponía una cotonita que me entregaba la institución con su logo. Estoy usándolo. Me afeito, le digo yo, vengo afeitadito, limpio, me ducho todos los días, hago mi clase. Yo creo que una corbata no va a marcar la diferencia en lo que uno explica respecto en una clase y otra. No, y le dio. Bueno, terminamos en una denuncia en la Inspección del Trabajo por acoso. Fue declarado como acoso y, bueno, no era la primera, él tenía denuncia ante la H, ¿ya? La Asociación Chilena de Seguridad, también por acoso y maltrato laboral. Bueno, fue destituido esta persona, fue desvinculada, ¿ya? Pero hubo que atreverse. Y desde esa instancia, que muchos colegas dejaron de usar corbata, ¿ya? Y a mí me da risa porque nadie le reclamaba, y a mí me gustaba, pero había que reclamarlo. Pero como dice la compañera, sobre esto, las naturalezas de las tareas, muy poca gente pasa o respeta eso, ¿ya? Muy pocos empleadores respetan eso, y muchos sabemos Profe, que te mandan a hacer cualquier cosa, ¿sí? profe, pero hay que ver también que mirando el cargo que usted tenía que era profesor, y si usted lo ve como con referencia a una persona de producción que es nuevo y que le dicen, oye, tú vayas a embotellar, no sé si vaya a estar embotellando aquí, después le dicen, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no pegáis una ayudadita en el aseo? Pasa. Y el cabro dice que no, obvio que no va a durar nada en la empresa. Correcto, por eso yo le decía que en el inicio generalmente pasa esto con los pajaritos nuevos que le dicen, este cabro es pollito ya, y lo mandamos y te mandan con la típica, no, es que tenéis que aprender todo el área. Claro, esa persona nunca va a reclamar, por lo mismo que decíamos también en el inicio de la clase, que la persona, si le costó encontrar pega, que está complicado el mercado, uno generalmente tiende a quedarse callado. Tiende a eso. Pero por eso se aprovecha el empleador, profe, porque uno, como usted dice, uno no reclama y deja que lo pasen a llevar y que hagan lo que quieran con uno. ¿Por qué? Porque no quiere perder el trabajo. Claro, ahí pasa eso. Robinson. Sí, lo que pasa es que yo quería comentar un poquito algo muy similar a lo suyo. Yo trabajé harto tiempo en la línea Sintac, que en este caso estaba la línea Barco Pruden, y trabajé en Centro Acero. Entonces son empresas muy conocidas acá en Chile. Sí. Ya, trabajé mucho tiempo en Centro Acero y yo tenía un contrato de ayudante. Y yo me acuerdo que me certifiqué como soldador calificado, entonces me mandaron a hacer trabajos de soldador. Ya era el soldador de mi turno, de hecho. Y bueno, resulta que pasó el tiempo, más de 6 meses, y ellos me daban como una bonificación por ocupar un lugar que no me correspondía. Entonces ellos, entre comillas, me daban una pastilla, me decía, ya te damos 60 mensuales. Pero a diferencia de un maestro que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo ganaba 500 lucas y el maestro ganaba 200 lucas. Claro. Una bonificación de
500 lucas. Entonces llegó un momento que me pasó que yo dije, fui a hablar, le dije, ya, un mes de plazo, si no, yo vuelvo a mis labores como ayudante, que era cortar, hacer cualquier cosa. Lo hice, duré un mes, me echaron. En esos casos, por ejemplo, ¿cómo yo, por ejemplo, ahí puede haber una demanda de medio? A ver, puede hacer uno de la denuncia a la inspección del trabajo y generalmente si uno tiene los testigos correspondientes, ya que generalmente son colegas, y ahí pasa muchas veces que los colegas tampoco quieren meterse en el lío, ya. Lo dicen a todos. Claro. Pasa que no quieren meterse en el lío ni en el cacho, no pasa, ¿ya? Ahora, si yo tengo evidencia de otro tipo, que yo estuve realizando esas funciones, por ejemplo, tengo acceso, que es muy difícil, a las cámaras de grabación, no sé, a algún material fotográfico que yo estuve realizando aquí funciones y no fueron remuneradas, o respecto a lo que está pactado en mi contrato, podría hacer la denuncia correspondiente, pero siempre es bueno realizar la denuncia cuando es in situ, ¿ya? Porque la inspección, ¿qué es lo que va? Puede ir un día X, recuerden que las denuncias son anónimas, puede ir un día X, hacer una fiscalización y tomar los contratos, ya. El señor, por ejemplo, Robinson Herrera, dice que aquí queda ayudante tanto, vamos a ver dónde está desempeñándose. No, es que está en el área de soldadura. ¿Y por qué está en el área de soldadura si su desempeño es de tanto? Aquí indica, ya, aquí hay una falta, una irregularidad. O lo regularizan y lo vuelven a su lugar donde corresponden, o le cambian, o tienen que llegar a un acuerdo mutuo nuevamente respecto a las nuevas funciones, ¿ya? Eso se puede hacer la denuncia cuando es in situ en el momento, ¿ya? Pero si ha pasado un tiempo, etcétera, y como dice bien la compañera, parece que era Carolina, ¿ya? Uno lo deja, y sobre todo cuando uno es nuevo, lo deja ahí pasar, ¿ya? A mí me ha pasado en el caso, cuando yo recién partí también en la parte eléctrica, como técnico eléctrico, que los eléctricos firmamos planos, firmamos T1. Yo desconocía esa parte en respecto a que si yo firmaba el T1, el plano, legalmente todas las de la ley recaían sobre mí. Digamos, si la instalación se quemaba, alguien se moría, etcétera, yo estaba declarando que yo era el compadre responsable. Y yo le trabajaba a una empresa también muy grande, y que el gallo me decía, no, es que tú aquí estás como instalador autorizado, entonces tú tienes que declararme los planos, declararme la instalación eléctrica, ¿ya? Y tienes que declararla sí o sí, porque está en tu contrato y venía especificado en mi contrato, y este es tu sueldo, y este es tu sueldo base. Y cuando un colega una vez me dijo, no, Nicolás me dijo, si tú estás arriesgándote de forma legal para hacer eso, yo te empecé a ver, fui a hacer la denuncia a la inspección del trabajo, y me dijeron, usted jodió solo, porque en su contrato está estipulado que usted tiene que realizar dicha labor, por ejemplo. No estaba fuera de mis labores, ¿ya? Pero era una labor, digamos, de peso legal para mí, porque si se quemaba la instalación, etcétera, claro, él la ejecutó con sus maestros, con todas las personas, y él quedaba de libre polvo y paja, digamos, y el que tenía que pagar con juicio podía perder con su licencia instalador era yo. Claro, era un cabrito de 22 años, recién salió de la universidad, entonces venía recién conociendo ese punto, ¿ya? Pero hay muchas cosas que por naturaleza de los servicios, como dice ahí, son desconocidas, ¿ya? Y que uno no puede, que, o sea, uno puede hacer los reclamos, hacer las denuncias, pero nuevamente, y eso es súper legítimo, como todos indican acá, por miedo uno lo realiza, ¿ya? Por miedo a Pero, perder el profe, trabajo. eso que le pasó a usted, ¿era legal? Era legal porque ¿Todo caía sobre usted? estaba dentro de mi contrato. Estaba dentro de mi contrato, entonces ahí fue por desconocimiento mío. Claro, yo no, y después me di cuenta que, por ejemplo, yo en esa empresa ganaba 600 lucas y yo por firmar el mismo plano en un edificio podía cobrar 1.000.000 de pesos. Claro. Pero claro, yo tenía que ir a hacer la pega, inspeccionar, revisar, ver todo el cuento. Y yo firmé durante 2 años cosas que yo nunca vi, o sea, declaré cosas que yo nunca vi. Después supe que había que ir a ver la instalación. Doy gracias a Dios que nunca pasó nada en esas instalaciones, ¿ya? Pero son cosas que uno va desconociendo en su momento, ¿no? Pero súper. Y va aprendiendo a través de su trabajo. Claro, de los errores, o sea, a porrazo uno aprende, como señala ahí el dicho, ¿ya? Súper complicado. Sí. Bueno, lugar o ciudad, ¿ya? Súper importante. En caso de desplazarse a otra ciudad o región, la empresa debe asumir los costos del traslado, ¿no es cierto? Sabemos ahí los viáticos. Bueno, ahí también va a depender, porque si el empleado, a ver, yo como trabajador estoy buscando en otra ciudad y yo tengo la disposición de trasladarme, mi empleador no tiene por qué hacer gastos ni asumir costos. Ahora, si es mi empleador
quien me dice, oye, se está abriendo una faena en Concepción y te necesito a ti, que tú te vayas a Concepción y llegamos a un acuerdo, claro, él tiene que asumir mi traslado y que es lo que pasa muchas veces en minería, algunas veces, ya no siempre, porque hay muchas veces que uno solicita irse para allá, ¿no es cierto? Porque están mejor las lucas y ve costo-oportunidad, etcétera, evalúa, ¿ya? Pero va a depender. Pero si es porque la empresa me lo solicita o porque la empresa está buscando a alguien que tenga esa disponibilidad de viajar, asume los costos de los traslados. Remuneraciones, lo más importante. Remuneración, acredita la remuneración en el caso de no pago, ¿ya? No se puede pagar menos del mínimo por 45 horas semanales, ¿ya? Esto es para todo mortal, menos para la educación, que son 44 el máximo, ¿ya? Y el mínimo, ya lo he dicho varias veces, esperemos, recién se está hablando, yo creo que este mes va a salir ahí a lo mejor 1.000 pesos más que lo que planea el gobierno, parece. No sé en cuánto quedará el reajuste. La CUT sabemos que pide más, pero siempre es una pelea de años. Con 1.000 pesos te has salvado. Sí, para ellos, claro, para ellos es pero espectacular. Profe, disculpe, ¿cuánto está el sueldo mínimo hoy en día en Chile? El mínimo bruto, 326.500 pesos. Bruto, sin descontarle la FP, que es mínimo el 10% más la comisión de la FP, ¿ya? Ojo. Sin descontarle la salud, que va a depender el 7% si es FONASA, 7% básico si es ISAPRE, más las comisiones o si tiene un plan más grande, ¿ya? Seguro de cesantía FC, que corresponde al 0,8% para el trabajador, 3% en general. Y eso, los descuentos básicos legales que se tienen que hacer, ¿ya? Pero son disculpe la palabra que va a usar, profe, el sueldo mínimo en Chile es una mierda. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho, sí. Es así. Bueno. Cierto, compañera, es una mierda. Y respecto al sueldo mínimo, ¿en qué se basan realmente para generar un sueldo mínimo? No sé si me entiende mi pregunta. Sí, correcto. Mira, lo que te entiendo, ¿cuáles son qué es lo que se considera para evaluar cuál es el sueldo mínimo? Bueno, se ve lo que ha estado mucho en boga, la línea de la pobreza. El concepto de la línea de la pobreza es que una persona deja de ser pobre sobre los 150.000 pesos. Por eso el IFE menor que están dando de 176.000 y fracción, si mal no me equivoco, el ingreso de emergencia, ¿no es cierto? Bueno, ese es el primer tope que tienen ahí, ¿ya? Estar sobre la línea de emergencia, y aparte se evalúa el concepto de la canasta. Siempre se habla cuando se llega a final de año el tema del IPC, que se evaluó la canasta, ¿ya? ¿Y qué es la canasta? ¿Qué es lo que uno consume? Ya, el kilo de pan, ¿a cuánto está el kilo de arroz? ¿A cuánto está el kilo de fideo? ¿Cuánto está un paquete de vienesa? ¿Cuánto está la bandeja de huevo? Se va evaluando el costo de la vida, y en cuanto va variando el IPC, se evalúa el sueldo mínimo. Pero el base es la línea de la pobreza, sobrepasar ese concepto. ¿Pero en qué se miden en eso, profe? Si hoy en día la gente, pucha, con 100, como usted dice, 150, una cosa así, uno no paga ni la luz ni el agua, pues, profe, con suerte, y hay que comprar gas, luz, agua, comida, o sea, ¿en qué se basan ellos en la línea de la pobreza? Bueno, la línea de la pobreza no la da solo el país, ojo, ahí lo da la Organización de las Naciones Unidas. Hay un tema de discusión tremenda, por eso siempre se ha dicho, incluso todos sabemos que con 500.000 pesos ya una persona que sola le va a costar mucho llegar, ¿ya? Porque como bien tú lo mencionas, un arriendo de una pieza debe estar sobre los 150.000 pesos, ¿ya? Gastos básicos. Sobre, profe, súper caro. Sobre, por eso. Entonces, locomoción, o sea, si uno sacaba la otra vez, hacían los ejemplos que uno siempre los ve en los matinales, o en las redes sociales ve los ejemplos clásicos. O sea, esa persona no tiene derecho a comprarse ropa, no tiene derecho a cortarse el pelo, no tiene derecho a tomarse un helado por último, porque no alcanza, o sea, queda ahí con una deuda sobre sí mismo. Entonces, por eso es que la gente tiene que buscar un segundo trabajo, tiene que pitutear aquí y allá, etc. ¿Ya? Por eso viene la negociación. Hoy en día la familia se sobreexige para que la plata que ganan alcance, porque no alcanza para nada, pues se lo digo por experiencia, porque uno paga arriendo, luz, agua, comida, y con suerte te podés comprarte una polera. Correcto. Mira, yo lo vivo de cerca, no lo vivo yo, ¿ya? Pero trabajo en la comuna de Puente Alto, con un colegio con un índice de vulnerabilidad del 98%. Digamos, el 98% de mis alumnos, y soy profesor jefe de un tercero medio,
A ver, el 58% de mi familia en tercero medio gana el sueldo mínimo. O sea, tengo 58 familias que no llegan a final de mes y que con los profes, con los sindicatos, hacemos beneficios, hacemos cosas para poder ayudar a esas familias. Tengo familias que no tienen luz y el gobierno dice que tienen que conectarse a estas clases online. De hecho, profe, no sé, en algún momento determinado, Joaquín Lavín, en un programa de la mañana, hizo un conteo más o menos Sí. de cómo una familia determinada vivía con cierta cantidad de plata en el día. El Sí. compadre una contabilidad como de 1.500, 2.000 pesos, me recuerdo. Sí, Entonces, sí, pues con eso tomábamos desayuno, almuerzo y once, era todo. Sí. claro, entonces, Y claro, a 2.000 pesos hasta el kilo de pan. está súper mal enfocado en el tema de los costos reales que Chile maneja, entonces, Sí, eso es verdad. Y bueno, lamentablemente hay empleadores que también, bueno, se aprovechan muchas veces de eso, no son todos, porque hay algunos que te pagan como base el mínimo más algunas comisiones, y también hay que entender que a veces hay empleadores pymes pequeñas que tampoco a lo mejor pueden pagar más. ¿Ya? Están ayudando a esa persona a tener un costo de margen de vida. Pero bueno, esperemos que en algún momento esto cambie y que sobrepasemos con creces la famosa línea de la pobreza, ¿ya? Y lleguemos a lo que una persona de forma digna tendría que tener para vivir, y vivir tranquila, ¿no es cierto? Y no vivir endeudada y estar dando vueltas a esta rueda constantemente porque salgo de una deuda para meterme a otra y para meterme a otra, y por eso existen las pollas y existen una montón de cosas que la gente ya para subsistir. de hecho, me llama mucho la atención cuando te dice que se basa mucho en el Reino Unido, porque allá los costos de vida igual son como, entre comillas, relajados. Yo tengo gente conocida, de hecho tengo un amigo muy cercano que se fue a Estados Unidos, y no sé, pues un sueldo allá lo más que lo triplicó el compadre para ganar muy buenas lucas. Entonces me llama la atención que se manejen con los costos de esos países. Incluso actualmente tenemos el desafío, los ODS que se llaman, que son los 17 desafíos de las organizaciones de las Naciones Unidas, ¿ya? Que indican cómo eliminar la pobreza, cómo mejorar la educación, cómo mejorar el sueldo mínimo, de aquí al 2030. Partió esto en el 2010. Chile no lleva ni un tercio de los ODS cumplidos, ¿ya? Que por eso Chile, ahí les comento, por eso Chile está cerrando las centrales a carbón y está mejorando la energía solar. No es porque el país quiera cambiarlo de un momento a otro, sino que porque hay una presión desde afuera también que se le está inculcando al país mejorar ciertas cosas. No sé si iremos a cumplir estos 17 grandes objetivos, que los pueden buscar, están en internet, los 17 ODS de las Naciones Unidas, y ahí indica qué es lo que busca cada objetivo, mejorar la igualdad de género, que todo el cuento, ¿ya? Pero bueno, estimado, estoy justo con el tiempo, me gustó harto porque hemos conversado, hasta el momento se han dado cuenta ustedes, yo creo que hay muchas cosas aquí, es mucho de debate, mucho de conversar, y eso es bueno, porque no es un monólogo, la idea no es hacer un monólogo, ¿ya? Pero dado que hoy día partimos un poquito más tarde por el problema en la plataforma, vamos a terminar la clase por hoy. Tengo que pasar la asistencia por última vez, ¿ya? Porque me piden así como toda la evidencia, sobre todo que llegó más gente, ¿ya? Así que denme un segundito. Ahí está. La clase, como bien le indicaba al inicio, yo la voy a subir a la plataforma junto con el PowerPoint, y lo vamos a seguir continuando, revisando la próxima semana, ¿ya? La clase, recuerden que es todos los días lunes a las 8 de la tarde, hasta las 9, que sea martes, gracias. Yo juraba que eran los lunes, incluso ayer me conecté y todo, y llamé a Camila, no, me dijo, si es mañana, chuta, le dije, ando súper perdido. ¿Ya? Así que todos los martes de 8 a 9:40 con el break de 10 minutos. Y espero la máxima participación. Agradezco, ¿cómo se llama?, su asistencia el día de hoy. Y eso, pues, la actividad o todo lo que vaya saliendo, yo se lo voy a ir subiendo para que ustedes lo puedan ir realizando. Y cualquier duda o consulta que tengan, les voy a dejar en el chat mi correo, ¿ya? Mi correo, para que ustedes lo tengan ahí en el soto. Trato de contestarlo generalmente durante el día, ¿ya? Ahí ustedes se identifican y me dicen que son del ramo de Derecho, de tal hora a tal hora, y yo los puedo ayudar en cualquier cosa que requieran, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Profe, no de derecho. ¿Cómo?
De sanitarias, no de derechos. No, que esa... Ah, claro, ustedes son sanitarias, este es el ramo de derecho. Ya, aquí ya son las 9 todo el día haciendo clases y ya uno habla tontera ya. No, pero ya, pero esa confusión. Bueno, ustedes saben lo que quise decir. Súper. Así que eso, pues, no les quito más tiempo, espero que tengan una buena noche, que descansen. y Profe, mañana... ¿y la lista la va a pasar? Yo la paso, saco fotos, voy sacando fotos. Entonces, eso me queda como evidencia aquí del chat, ya, que sabe del costado me aparece. Pero recién la Ya, pasé. porque yo llegué a última hora, pero me trató de conectar. Por favor. Sí, Ya. no, sí, recién la paso, Hasta ojo, luego, la paso al profe. inicio y al final. Hasta luego, Ya, así profe, que gracias. eso. Pues. Buenas noches, profesor. Gracias. Igual, pues, que estén bien, nos vemos. Buenas noches. Chao, chao, que descansen. Pues, Nicolás, buenas noches. Chao, igual, pues, Nelson, que esté bien. Chao, Hasta Robinson. luego. Nos vemos, nos vemos. Nelson, llámame.